Hay un lugar que a mí me sorprende, me gustaría visitar, si Dios me lo permite, creo que se llama Islandia. Qué impresionante, tanto hielo, tantas lagunas, tanta naturaleza, ¿no? Está impresionante. Pero bueno, pues buenos días a todos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Mucho calor? No, ¿verdad? Algunos dicen que sí, otros que no. A ver, ¿cuántos tienen calor? Muy bien. ¿Cuántos no tienen calor? Levante la mano. Muy bien. Ahora convídenle de su fresco a los que tienen calor, por favor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por darnos la oportunidad, Señor, de congregarnos y de poder estudiar y seguir recibiendo de tu palabra. Te pedimos que tú nos guíes, Señor, y que esa palabra no solamente adquiramos un conocimiento, Señor, que no solamente tengamos un saber, sino que sea realmente una palabra que nos inspire, nos motive y dé fruto abundante en nuestras vidas. Venimos con esa expectativa, Señor, de ser mejores cada día para honrar tu santo nombre y ser de bendición a nuestros semejantes. Dirígenos, Padre, y hágase, Señor, tu voluntad en nosotros, como se hace tu voluntad en el cielo, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Muy bien, vamos a ver Romanos 8, del 6 al 8. Hace 2 domingos que estuve por acá visitándoles, hablábamos de esta palabra, y vamos a hablar un poquito. Dice, vamos a leer todos juntos, porque el ocuparse, a ver, todos juntos empezamos, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Voltea al que está a tu lado y dile, hay una diferencia. ¿Tú das vida y paz? Dile, ¿tú das vida y paz? ¿O andas separando a la gente? Porque muerte es separación, separación física, espiritual, etcétera, ¿no? Siguiente, por favor. Hello, la siguiente, por favor. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Quiero que pongan aquí un poquito de atención, porque dice aquí, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios o de Dios. Y quiero que se entienda que tu comportamiento que muchas veces, o mi comportamiento que muchas veces es instado por nuestras debilidades y el enemigo, lo que quieren es ofender al Espíritu Santo, quieren ofender a Dios. No somos el centro del universo para que digamos, somos tan importantes que el diablo la trae contra mí. No, él la trae contra ti porque al que quiere destruir o quiere lastimar o quiere herir es a Dios. Él se opone a todo lo que es de Dios y por lo tanto usa nuestras debilidades para ofender al Espíritu Santo que está en nosotros. Por eso dice la Biblia que nosotros tengamos cuidado de no contristar al Espíritu Santo, no entristecerlo. ¿Por qué? Porque nuestro pecado, nuestras rebeldías hieren al Espíritu de Dios. Así que nuestra carnalidad es instada para poder atacar a Dios, y esa carnalidad, dice, no se sujeta a la ley de Dios porque no tiene el poder, no tiene la capacidad de poder sujetarse a la ley de Dios. No hay manera de poder hacerlo. Todos podemos realizar ciertos cambios en nuestra vida, pero hay cosas tan profundas, raíces tan muy en la profundidad de nuestra manera de pensar, de sentir y de ver la vida, que nos es imposible poder sujetarnos cuando algo se detona en esa área de nuestra vida. No se puede. ¿Por qué razón? Porque tiene que ver con el Espíritu. Y cuando se trata del Espíritu, solo el Espíritu Santo puede darnos el poder y la autoridad para poder hacer algo en nuestro interior, algo que Él obra por la obediencia, se detona el cambio y entonces entramos nosotros en colaboración con Dios y debemos nosotros vivir lo que por fe declaramos que se ha hecho. Voy a poner un ejemplo. Si yo digo, bueno, voy a poner un ejemplo que viví hace unos años y le daba yo a los varones, creo que hace 2 semanas o 3, vivimos un ejemplo estando en un retiro de varones y decidimos en un tiempo libre jugar dominó. Y entonces al jugar dominó hacía mucho calor en la casa. Y al estar haciendo mucho calor decidimos sacar al techo del porche la mesa para jugar dominó ahí. Diga conmigo, jugar dominó no es pecado. No empiece con que son juegos de azar y todo, por favor, ¿ok? Entonces, porque ya había algunos así con su cara de, ¿a dónde va? ¿A dónde va? ¿No?
Y entonces decidimos sacar al techo del porche la mesa y las sillas, pero para hacerlo, pues lógicamente teníamos que atravesar una ventana, ¿no? Y una de las personas, uno de los varones que estaba con nosotros, se quedó así parado en la ventana. Y cuando vente, vamos a jugar, que no sé qué, él dijo que no podía hacerlo, porque le tenía miedo a las alturas. Entonces dijimos, si quieres, pues regresamos. Y él dijo, no, yo tengo que vencer esto. Yo soy libre. Cristo Jesús me ha hecho libre y yo tengo que vencer eso. Y él decidió con una pierna, decidió con la otra, caminó lo más separado que pudo de la orilla, pero llegó a la mesa y a la silla. Se sentó y jugó con nosotros toda la noche. Cristo le había hecho libre por fe, pero él tenía que enfrentar para pisar la cabeza de la serpiente. Cristo nos libera espiritualmente, pero toda verdad espiritual es paralelo a lo natural. Por fe somos libres, pero nosotros tenemos que vivir la libertad que es en Cristo Jesús. Somos prosperados los que amamos a Dios y Él nos ama y por eso nos bendice, pero yo tengo que ser productivo para poder vivir la prosperidad que es en Cristo Jesús. Yo amo a mi esposa, la he perdonado, pero si a cada rato le echo en cara sus errores, ella me ama y me echa en cara a cada rato mis errores, entonces no está viviendo el amor incondicional que dice que tiene por mí, ni yo por ella. ¿Sí me explico? Entonces, es lo que está diciendo aquí. Hay momentos donde tu yo quiere tener un cambio y no puede. No puede, ¿por qué razón? Porque solamente por el Espíritu se pueden dar muchas cosas. Él nos la promete y nos ha dicho que todo lo podemos en Cristo que nos... Pero si tú no vives la confianza de esa fortaleza, no puedes alcanzar todo lo que Cristo tiene para tu vida. Amén. Está como siempre he dado este ejemplo. El chavo que va a la escuela dice que estudia, pero no más cumple. Entonces no desarrolla todas sus capacidades, no adquiere todo el conocimiento que va a necesitar y por lo pronto cuando se enfrenta con la vida no puede desarrollar todo el potencial que se decía que tenía y que podía utilizar con el conocimiento que debió haber aprendido. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Entonces, la carne tiene una enemistad contra Dios y cuando está hablando de la carne está hablando de nuestros deseos desmedidos, de todo aquello que ofende a Dios y que hacemos en nuestra imperfección. Y dice que esa imperfección no se sujeta a la ley de Dios y no puede hacerlo. Esa parte de nosotros no lo puede realizar. Siguiente versículo, por favor. Dice, y los que viven según la carne, ¿qué dice ahí? Ahora, lo más tremendo de todo esto es que Pablo le está hablando a la iglesia, le está hablando a los corintios. Y no está hablando de la gente que no es un hijo de Dios, le está hablando a los que decían que eran hijos de Dios. Y los corintios tenían muchos dones, muchos ministerios, vivían en una revelación de la gracia tan profunda que cayeron en el abuso de la gracia de Dios, de tal manera que Pablo les llama la atención tremendamente. Y estoy diciendo esto porque esta palabra nos quiere decir que aunque algunos llevan tiempo como iglesia, no logran despertar a la fe. Número uno, que respeta a Dios. Número dos, que nos hace morir a nosotros mismos y por ende vence al pecado. Y viven atormentados, viven sufriendo, tal vez echándole la culpa a toda la gente, pero no viven la libertad que es en Cristo Jesús por el remordimiento, por la culpa, por el resentimiento, la amargura y tantas cosas que pudiéramos decir. Recordemos, mis amados, que nuestra estancia en este mundo es temporal. Dile al que está a tu lado, ¿qué tanto te quieres llevar si no puedes llevarte nada? Es más, no se van a poder llevar ni a su suegra por más que la quiera usted. ¿Sí me explico? Es más, por más que ame a su mujer, dijeron cuando hicieron el pacto, ¿qué dijeron? Hasta que la muerte nos separe, ¿no? Así que no se la va a poder llevar. No vaya a ser querer como los faraones o tantos reyes que la entierran aunque esté viva conmigo si yo muero primero. No se la puede llevar, ¿no? Solo tenemos una vida que vivir y todo lo que importa es vivirla bien, vivirla en Cristo Jesús. Las cosas que tenemos, todos los títulos, propiedades, dinero, todo lo material y físico que usted vea, es pasajero. Nada de eso importa. Solo nuestra fidelidad en Dios para alcanzar la vida. Oiga, no me diga eso.
Yo amo a mi mujer. Sí, pero Cristo dijo que si no dejas padre, madre, esposa e hijos por seguirlo a Él, entonces no eres digno. Y no está diciendo que la abandone, le des una patada, etc. Lo que está diciendo es que si quieres tener el matrimonio que Dios quiere que tú tengas y amar a tu esposa como sabe Dios que solo Él sabe amarla y quiere ponerlo en ti, tienes que dejar de ser tú, de idolatrarla a ella para ser como Cristo y que Cristo manifieste su amor para que ella pueda sentirse amada por ti. No, solo un amén y fue para el pastor de matrimonios. Muy bien. Un cazador, mis amados, practica muchas veces hasta acertar en el blanco y no fallar al momento que sale a cazar. Yo quiero decirte, así nos ve Dios. Como Padre, Él nos ve como hijos y como tanto cuando caemos en pecado, no cuando practicamos, cuando caemos en pecado, cuando tenemos la intención de dejar lo malo y caemos en pecado, tratando de vencer, Él no nos condena. Él siempre tiene su mano ahí para levantarnos. Él está ahí para decir, hijo, no te preocupes, te raspaste, déjame, le pongo alcohol, vamos a soplarle tantito y vamos a seguir adelante. En una manada, por ejemplo, ¿por qué estoy diciendo esto? En una manada, a mí me gustan mucho los programas estos de la naturaleza y los leones. ¿A cuánto les gustan estos? ¿Sí? ¿Los han visto? ¿Ya han visto cómo atacan las leonas usualmente? ¿Sí? Empiezan a acechar y están ahí, ¿no? Dice la palabra de Dios que el enemigo está como león rugiendo. Empieza a acechar y todo. Y cuando ven una débil en una manada, o un débil en la manada, o ven que está uno separado, es cuando ahí atacan. Y si no están separados, atacan de tal manera que hacen correr a todos tratando de separar a alguno, para que ese que se separe esté expuesto y entonces poder matarlo. Por eso es importante que nosotros recordemos que somos una iglesia, pertenecemos a una familia y nos mantenemos juntos. ¿Por qué razón? Porque cuando tú no tienes sentido de pertenencia, la soledad es una herramienta que el enemigo usa para separarte, aunque te pases toda la vida aquí. Vives emocional y espiritualmente fuera de, y el enemigo puede hacer contigo lo que quiera. Dios no solo creó a la pareja con diferentes roles, también creó la iglesia con diferentes dones y ministerios, y dijo que el matrimonio era un misterio del reflejo de la relación entre Cristo y su iglesia. Porque la iglesia es para que seamos parte, tengamos sentido de pertenencia, como acabo de decir, que manifestemos virtudes que solo relacionándonos como familia o equipo podemos desarrollar. No se trataba de tener una liturgia o un programa de cada domingo, sino que nosotros pudiéramos como familia desarrollar las virtudes que debemos tener como iglesia y además manifestarla a un mundo que tiene necesidad de ver la luz que ya está en nosotros. Vamos a ver Efesios 6:12, por favor. Dice, todos juntos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. ¿Por qué quise leer este versículo? Es muy sencillo. El enemigo sabe este principio que yo te acabo de decir del matrimonio y de la iglesia, y por eso está muy bien organizado. Su ejército tiene sus propios rangos, tiene su propia labor, tiene muy bien desglosado su oficiograma, todo lo que debe hacer cada uno, con quién debe estar cada uno, a quién debe rendirles cuentas entonces, de acuerdo a sus capacidades y los talentos que tienen. Y a pesar de saber que están derrotados, escúchame bien, a pesar de saber que están jugando un juego perdido, siguen teniendo sentido de pertenencia y un orden organizacional. ¿Por qué razón? Porque sin importar cuánto alardee y cuánto trate de amedrentarnos, él lo que quiere es herir el corazón de Dios. Quiere herir al Espíritu Santo. Quiere que nosotros seamos esos instrumentos para poder herirle a Él.
y por eso está muy bien organizado. El único inconveniente es que nosotros nos gusta vivir una libertad de acuerdo a nuestro pensamiento y no nos damos cuenta que nos volvemos rebeldes o simplemente desorganizados o no respetuosos de las autoridades. ¿Por qué razón? Porque no nos gusta vivir una libertad que dependa también de una autoridad. Pero si no dependemos de la autoridad de Cristo, no podemos vivir la verdadera autoridad que es en Cristo Jesús. Por ejemplo, si usted que es hijo de familia y su papá vive con ellos, tenga usted 17, 20, 22 años, 30 años, pero vive con ellos y trata de hacer algo en su casa que su mamá no le gusta, pues su mamá le va a decir, hijo, hija, perdóname, pero te voy a suplicar que no lo hagas. Y él va a decir, ¿pero por qué? Si yo lo compré. No importa que lo hayas comprado, yo solamente pido que no lo hagas porque no me gusta el color, ese color en la pared no me gusta. Me hubieses preguntado, vemos cuál color y nos ponemos de acuerdo y lo podías hacer. Pero aquí en la casa te pido que no me pintes de negro esa pared, por favor. Y entonces se va enojado él o ella porque mamá no lo dejó pintar cuando hizo algo bueno. Vio que está despintado, está sucia, necesita pintura. Pero al no sujetarse o no guardar un orden, se va frustrado porque además no solamente no le entendieron, es autoritario el papá o la mamá y además no valoran el esfuerzo que hizo. ¿Les suena parecido esto? ¿Verdad que sí? Entonces tenemos nosotros que aprender una libertad que tiene sus límites. ¿Y cuál es el límite? Dice la palabra de Dios que todo nos es permitido, pero que también no todo me es lícito. Imagínense, ¿cuántos creen o saben que el pastor Octavio es la autoridad en esta iglesia? Bien, levante la mano, ¿sí? Bueno, yo soy su autoridad espiritual. ¿Le gustaría que yo vaya a su casa un día y entonces veo la puerta abierta, me meto, abro el refrigerador, saco ahí, no sé, un potaje que preparó para su marido o unos sándwiches que tenía para sus hijos, me siento, me lo como y usted va a decir, ¿y cómo de qué? Es que soy tu autoridad, entonces vine a comer a tu casa. Sí, pero es mi casa, pastor. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Porque tú llegues un día y encuentres al pastor, con todo respeto, en boxes, durmiendo en la hamaca y no te pidió permiso. O mete a sus amigos al patio porque sabe que está abierta la puerta, realiza hacer una actividad de varones y lo mete al patio de tu casa, nada en la alberca, usa tu asador y todo, llegas a las 5 o 6 de la tarde y ¿qué ruido es ese? Y te encuentras al pastor haciendo todo el relajo ahí. ¿Cómo te sentirías? Abusado. Es la verdad, te sentirías abusado. Entonces tenemos que entender que por eso la palabra de Dios dice que todo nos es permitido, pero no nos dejemos dominar por nada. Todo tiene un orden. Si yo llego a tu casa y no te saludo, o tú vienes a mi casa y no me saludas, pues te cierro la puerta. No, no es cierto. No es cierto. El enemigo siempre está tratando de separarnos, mis amados. Pero debemos recordar que no importa lo que intente, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. El punto es lograr identificar qué parte de mí me está separando de mi esposa. ¿Qué parte de mí está incitando a mis hijos a vivir heridos y dividiéndose de nuestra familia? ¿Por qué razón no logro la unidad que siempre he querido incorporar? Y muchas veces, mis amados, es por cuestiones materiales y otras tienen que ver con cuestiones emocionales y también espirituales. Y en lo material es el ejemplo más sencillo. Muchos hombres trabajamos mucho, muchas mujeres trabajan mucho. Por ejemplo, no sé ahora, ¿verdad? Porque dicen mis hijos que no me he modernizado. Tengo que empezar a meterme otra vez ese tipo de cosas, pero hasta hace el siglo pasado, vamos a ponerse el siglo pasado, aquí en Yucatán trabajaban los dos. Él pagaba la renta, el agua, la luz, daba la comida, la ropa y todo. Y ella, que también trabajaba, era su dinero, ¿no? Y él andaba así como diciendo, viendo de dónde agarraba para tener a los 3 chamacos, a la esposa y todo. Y se sentían muchos de ellos abusados. Otros se paraban en el orgullo y dicen, no, yo soy hombre. Mi padre me enseñó y así va a ser. No voy a permitir que ella piense que yo soy menos. Pero los fundamentos son carnales. No son carnales, y esas carnalidades atacan mi espiritualidad y mi comunión con Dios y van causando una cuña a la larga si no tenemos cuidado de ello.
Pero también hay situaciones emocionales. ¿Por qué? Porque en las emociones nos gusta mucho sentirnos de cierta manera. Por ejemplo, como el ejemplo que acabo de usar ahorita de esto, usted llega a su casa, ve al pastor metido ahí de abusivo, haciendo carnes asadas, bañándose en la alberca con otros panzones de la iglesia, y no le dieron permiso ni nada, y usted le llama, perdón, pastor, ¿puedo hablar con usted? Y dice, espérate, déjame termino la fiesta y luego hablamos. Y dice, oye, ¿pero con qué? Y usted se siente mal, pero va a decir, bueno, está bien, luego lo hablo, pastor. Hay gente, yo sé que no se llama la atención en público, usted lo piensa, no se lo dice, y dice, luego platicamos. Y le dice a su marido, que además es inconverso. Y su marido dice, no, yo lo saco ahorita, a mí no me van a venir con esas cosas. Qué abusivo, será tu pastor, pero mi amor, por favor, ten cuidado, mira, además es más grande y gordo, te cae encima y te aplasta. No, mi vida, no te vayan a lastimar, por favor, hazlo por mí, te lo suplico. Y el marido, mira, lo voy a hacer nada más por prudencia y por ti, porque si no a ese lo saco ahorita por más gordo y grande que esté, no me importa. El pastor termina su fiesta, se va a su casa, además salió y ni las gracias dio, se va a su casa y usted pide una cita y el pastor sale de viaje 10, 15 días y entonces se va a las montañas a ver los mares que están en las montañas, pasársela bien, y entonces cuando regresa se encuentra, voy a poner el nombre de mis hijas, una de mis hijas para no pedir a nadie, ¿no? Se encuentra una Jessica que lo ve y le dice, hola pastor, ¿qué pasa? Hola Jessy, ¿qué pasó? Bien, no le quiere decir nada, ya pasó el tiempo, ya está resentida, porque recuerda esto, si no lidias con los sentimientos, se vuelve un resentimiento. Y si no tratas con un resentimiento, se vuelve una raíz de amargura. Y si no arrancas esa raíz de amargura, te amargas y da frutos en la carne que son destructivos para ti y los que te rodean. Y entonces todavía el pastor se pone y dice, ay, qué pesadita, Jessica, no nos hemos visto, acabo de llegar, te estoy saludando. Y todavía Jessica, sí pastor, ya no quiere hablar, ya se tragó su enojo. Y dice, si se vuelve a dar, lo hablo con él. Tengo que respetarlo porque es mi pastor, aunque no me gusta, pero en realidad no es que lo esté perdonando. Está justificando con algo una emoción encontrada que tiene y no le da solución al respecto. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Si nos metemos en cuestiones espirituales, tendríamos que hablar de iniquidad, de brujería, hechicería y tantas cosas que pudieran ser, que si no se arrancan de raíz, siempre serán una influencia para nosotros y nuestra familia. Ay, pastor, estamos en el siglo XXI, no se pase, esas cosas no existen. Espero que nunca tengas un encuentro con ello, porque los que lo hemos vivido sabemos que es una realidad. Entonces, el enemigo siempre está tratando de separarnos de Dios, porque si nos separamos de la verdad, vamos a empezar a hacer las cosas en la carne y empezamos a vivir haciendo cosas que no son correctas. Y en excesos que no son del agrado de Dios, es decir, son pecados. Y estando separados de la verdad, es más fácil que el león rugiente nos ataque. Somos presa para el enemigo. Hay un ejército de demonios, mis amados, que están trabajando, batallando continuamente en sacarte y apartarte de manera de que al quedarte o sentirse solo, de ser posible, pueda destruirte. Pero si somos personas de oración, como leímos en el versículo, y llenas del Espíritu Santo, la misma presencia de Dios los hace huir y tienen que abrirnos camino, es decir, no prevalecen contra nosotros por la presencia de Dios en nuestra vida, porque no es una batalla que puedas ganar tú por tus fuerzas. Tomas la autoridad del Espíritu, manifiestas haciendo las acciones, tomando posesión de la tierra, pero el que los hace huir es el Espíritu, es Dios y uno solo que es Dios. ¿Sí me voy explicando? Y yo te pregunto esta mañana, ¿qué estás enfrentando que quiere detenerte de vivir a plenitud? ¿Qué te está tratando de detener de alcanzar las promesas que Dios te ha dado o los sueños que tienes? ¿Tus propios pensamientos? La Biblia habla de ello. Tu estructura educacional y personal, si no mueres a ti mismo, no puedes avanzar. ¿Sabes una cosa? Yo, la primera vez que enfrenté en mi casa una situación entre mi suegra y mi esposa, donde yo tenía que tomar la decisión, yo creo que fue el día que tembló en Yucatán, honestamente.
¿Por qué? Porque mi suegra, yo la quiero mucho, todavía la extraño, pero era de un carácter muy fuerte. Y mi mujer no es una perita en dulce, tiene un carácter fuerte también. Pero en casa, después de mí la que gobierna es mi esposa. ¿Sí me explico o no? Entonces, cuando había que tomar una decisión donde una quería una cosa y la otra tenía otra, ¿a quién buscaban para preguntarle? Y entonces me ponían, como decimos usualmente, entre la espada y la pared. Y yo no quiero quedar mal con mi suegra, porque además no conocen a la familia de mi suegra, ¿no? Cuando estos se unen, pela gallo, ¿no? Ni tampoco quería tener broncas con mi esposa. ¿Por qué? Pues porque es algo delicado también. Entonces, ¿a quién le haces caso? Ya respondieron. La única persona que puede darnos un mensaje imparcial, donde o los dos salen enojados, o los dos salen a gusto, o una se sale con lo suyo, pero tú estás en paz porque sabes que es lo correcto y que el mundo gire. Esa es la verdad que debemos conocer para cada una de las acciones. Así que, sin importar quién quisiera con más fuerza presionarme, lo primero que tenía que hacer, y lo hice con mi suegra y lo hice con mi madre: perdóneme, suegra, yo le quiero mucho, mamá, le quiero mucho, pero en esta casa mi mujer es la reina. Y si ella lo quiere así, así se va a hacer. Pero hijo, que mira, yo lo pago. Mamá, puedes pagarlo, pero si no quiere, no se va a hacer así. Madre, solo tienes una. Gracias a Dios. ¿No? Es que primero tuviste madre antes que tener esposa. Pues me sirvió para entrenarme y poder decirle a usted que no. ¿Me explico? Entonces son pequeños detalles, pero tenemos que recordar, hay un orden. Hay libertad, pero hay un orden. Si no hubiera orden, sería una libertad convertida en anarquía, donde no hay reglas, donde todos van a pisar tus derechos, donde todos van a hacer lo que quieran. ¿Han entrado en una casa donde los hijos hacen lo que quieren? Yo viví en una casa, conocí a una familia que vivía en una casa donde los hijos eran sumamente consentidos como parte de la educación de los padres, que no tuvieron nada cuando eran niños. Entonces decidieron, se pusieron de acuerdo, porque los dos eran profesionistas, ganaban mucho dinero, vivían en una muy buena zona, pero se pusieron de acuerdo de darle a sus hijos lo que quisieran, siempre y cuando sacaran buenas calificaciones, porque si estudiaban y eran buenos, se darían cuenta de lo que es malo con el tiempo, y entonces podrían ellos tener lo que sea en esta tierra. Y era su filosofía. Pero cuando tú llegabas a la casa de esta familia, los sillones estaban rotos. Había basura tirada en el piso. Los trastes, los cubiertos, los platos, todo, no estaban lavados. Ambos trabajaban, así que estaba hecho un caos la casa. Tenían perros, así que imagínense a qué olía la casa, si nadie lo limpiaba. Sin embargo, nadie decía nada. Y cuando llegaba a visita, nadie la limpiara, a menos que la mamá, o en este caso la esposa, estuviera con el tiempo suficiente de dejarla lista para la visita. Pero eso es terrible. Y la iglesia no es así. Para Dios todos somos consentidos. Él nos predestinó antes de la fundación del mundo. Tiene unos que somos creación y nos trata de una manera, y hay quienes hemos nacido de nuevo y nos trata de otra manera. Y te voy a decir algo: ¿cuántos han nacido de nuevo? Levanten la mano. ¿Cuántos son hijos de casa? Levanten la mano. Hijos de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios? Amén. Bueno, pues el trato es diferente. Hay más disciplina y hay más orden. Es la realidad, porque el que ama a su hijo lo disciplina, lo tiene que corregir, lo tiene que guiar para ser maduro, para aprender buenas cosas, y en eso hay una lucha emocional, hay una lucha de conocimientos, de cosas, y como Dios es espíritu, nos cuesta trabajo entenderlo, porque además te lo dice un grande gordo parlanchín todos los domingos. O tienes que ir a una reunión de matrimonios donde te enseña uno que además es más joven que tú. Y dice, no puede ser, pero así es Dios. Así es Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo: nadie tome a menos tu juventud, sino sé ejemplo de palabra, sé ejemplo de espíritu y de conducta. La iglesia no es una organización pasiva, mis amados.
La iglesia es un organismo resistente, determinado y fuerte. Dile al que está a tu lado, te están hablando. Lo voy a repetir, la iglesia no es una organización pasiva. Es un organismo resistente, determinado y fuerte, porque no depende de sí misma, sino del que está en ella, el que es mayor, más fuerte y poderoso que el que esté en el mundo, haga lo que haga. Punto. Las etnias de este mundo se han puesto de acuerdo, se han unido para hacerse unir y ser más fuertes, para poder influenciar con sus métodos, ideologías, filosofías, con su propia cultura que estamos viviendo hoy en día. Pero la iglesia tiene una cultura, tiene una ideología, tiene una filosofía y tiene una verdad que vivir, que es la verdad que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es la que debemos vivir nosotros a plenitud. Tú no tienes que defenderla, porque además la Biblia dice, no discutas la palabra. O sea que si viene algún otro a decirte, no, es que no es la verdad, ¿cuántos lo han escrito? Vienen a decirte, no, es que quién sabe qué correcciones, todo esto, no lo discutas, sabes que hay un antagonismo, no lo vas a llevar a ningún lado. Mejor ora, dice la palabra, para que el Espíritu le redarguya, por si acaso puede ser salvo también. Nosotros somos la luz, somos vida, somos verdad y sal de esta tierra, mis amados. Mientras no aprendamos de nuestros errores pasados, uniéndonos para ser la iglesia de Cristo, siempre vamos a estar expuestos al león rugiente. Siempre. Si tú me preguntas los temas de los que habla la Biblia, son cientos de temas. La palabra tiene una respuesta para cada etapa, cada acción de tu vida. Hay cosas que no están descriptivas, como decir, en el 2025 te vas a... No, eso no lo dice la Biblia. Dice, pero si te vas a casar, ¿no? Yo, como les he dicho, yo no soy de aquellos que dice, siento de parte de Dios que sé que te vas a casar con fulanita en 2 años. Y Jesús dice, amén, aleluya, ¿no? Yo no. Jesús, ¿tú crees que naciste para estar solo? No, ok. No andes buscando a diestra y a siniestra, pero estate atento. Porque cuando se acerque una dama que tenga tu misma visión de vida, que sea cristiana y todo, y te gusta, a ver, varones, digan conmigo, si le gusta, claro, mujeres, digan conmigo, si la quiere, hay diferencia, porque nosotros nos decimos, ay, guapa, no voy a decir otras expresiones porque ya me regañaron. Los ancianos saben de qué estoy hablando. Soy un pastor con libertad limitado, en disciplina. Y si le gusta, pues tiene que buscarla. Pero si, ay, es que me da miedo hablar con ella. Habla con ella y está. ¿Y qué piensas del programa Windows? ¿Sí me explico? No va a avanzar. Pero si él es el mismo, vence sus temores y logra platicar y mostrar su corazón, y la chica se identifica con él, puede dar el siguiente paso para seguirse conociendo y seguir adelante. No todos son como su pastor, no se roben a la novia, por favor. El enemigo tiene muchas maneras de atacarnos. La economía, a través de las enfermedades, pero la que no nos gusta hablar, y la más poderosa, son de nuestros sentimientos, de la moral y de las situaciones de la sexualidad. Y por eso Satanás en este tiempo es lo que está usando para destruir líderes y creyentes. Es lo más fuerte que está usando. Y nosotros como cristianos, siendo ese organismo pasivo, fuerte y determinante, debemos equiparnos para poder enfrentarnos a todo esto. El mundo, cuando nos ataca para hacer algo que no nos gusta o no deseamos, les dije la vez pasada, lo identificamos y simplemente no lo hacemos. ¿Sabes qué? Pasa una muchacha que no es de tu gusto, tal vez tiene el escote y lo que tú quieras, y tú dices, no me gusta. Pero si te tira una palabra y te hace sentir que tú le agradaste, no te va a importar, varón, porque tú no vas a buscar tener un romanticismo, tú vas a buscar otra cosa. Pero si solamente quiere andar contigo como novia y no es de tu gusto, simplemente la limitas y no te relacionas. Eso es lo que estoy tratando de decir, y perdónenme que sea tan burdo en el ejemplo. Pero cuando nosotros vemos cosas que no nos gustan, que pueden ser una tentación, pero no nos agradan,
Es muy fácil decir que no, pero qué difícil es cuando sí te gusta, cuando es algo que te atrae, cuando es algo que sabes que te puede hacer sentir bien, cuando sabes que te puede llevar a desarrollar una amistad o una convivencia que te agrada tener. Sabes que no está bien, pero te agrada. Por eso, muchas veces las damas caen con varones cuando no son casados, porque no quieren perder la oportunidad de tener a alguien a su lado. Nosotros, Gabriel y yo, tuvimos una experiencia terrible con alguien y estábamos aconsejándole, lloró, según él se arrepintió, que no lo volvía a hacer y todo, y por eso le dimos otra oportunidad, porque quiero que sepan que la iglesia tiene disciplina. ¿Sí sabías eso? Dice la palabra de Dios que cuando eres recurrente o estás en iniquidad, le llaman la atención en privado a la persona. Si se arrepiente, excelente, pero si no, dice, júntame 2 testigos más y se lo vuelves a decir porque está dañando a la iglesia, la está lastimando. Y si no, entonces le exponemos en un servicio, le decimos, tengan cuidado porque este es un ladrón, pide prestado y no devuelve. Estoy dando un ejemplo. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Hemos tenido que exponer a una dama que, ¿saben qué? Tengan cuidado, señoras casadas, porque a ella le gusta meterse con los maridos. Y hemos tenido varios casos y quiero que vean de proteger sus matrimonios. Esto está escrito, no estoy inventando absolutamente nada. Y ustedes dicen, ¡ay, qué fuerte, pastor! ¡Claro! Si ser pastor no es tan sencillo. ¡Claro! Si no, cualquiera estaría aquí al frente. ¿No? Chicas, me aventé un día. Me levanté, sí, me levanté, la verdad. El punto es de que todo tiene que ser en orden, mis amados. La libertad se vive en orden. Y debemos tener cuidado de las cosas, sobre todo de esas situaciones que son emocionales, que son sentimientos, que son gustos, que nos atraen y que sabemos que no le agradan a Dios. Por eso dice que todo te es lícito, pero no te dejes controlar. Porque hay muchas cosas que metidas a la voluntad de Dios son permisivas. Perdón, no permisivas, permitidas. ¿Sí me explico? Nomás que tenemos que meterlas a la voluntad de Dios. Por ejemplo, ¿a cuántos padecieron de alcoholismo? ¿Cuántos? Levante la mano. Ok. Usted va a una fiesta y entonces le sirven su Jack Daniels con Coca-Cola o su roncito con Highball o su ruso negro o lo que tomara en su tiempo y usted dice, se le hace agua a la boca, ¿poco no? Y entonces empieza usted en una lucha porque tiene 6 meses de abstinencia. No está usted desesperado, pero le prometió a su esposa no tomar y usted se ha mantenido porque no quiere perder su matrimonio. Pero de repente le ponen a la de al lado esa bebida que a usted le gustaba y usted se le hace agua a la boca. Yo no estoy diciendo que tomar una copa sea una maldición, pero nosotros los cristianos, muchos de nosotros no tomamos por no ser piedra de tropiezo a aquellos que no tienen la fuerza de someter todo al orden y la voluntad de Dios. Entonces, es ahí donde viene la verdadera lucha en la tentación. Hoy en día el enemigo nos está atacando desde adentro, mis amados. ¿Saben por qué? Porque muchos han caído en ligereza, han caído en la liviandad de no respetar sus compromisos, sus promesas a Dios. ¿Cuántas veces le prometiste antes de llegar a Cristo a tu esposa que cambiarías y que no harías cosas? Y aún así te controlaron y las volviste a hacer. Pero ahora que estás en Cristo, ella ahora está estigmatizada contigo. Y lo que dices, no me lo va a cumplir, no lo razone. Tú le dices, no te preocupes, no va a volver a pasar. Y la otra, no, me va a fallar. Y empiezan los pensamientos del enemigo. Y ahí está. Y es una contienda. Ya te dije que no lo voy a hacer. Y ella dice, no vayas, amor, mira, son 15 años y van a estar tomando. Sigo usando el mismo ejemplo. Van a tomar y tú sabes que no vaya a ser que caigas. Ya te dije que no, mujer, tengo 6 meses que no lo hago. Tienes que confiar en Dios. Y ella no es que te esté presionando porque quiera apretar el tornillo, es porque está viviendo la inseguridad de un pasado que la marcó y no quiere volver a vivir ese sufrimiento. ¿Sí me voy explicando? Entonces, muchos de nosotros estamos siendo atacados por los dobles sentidos, el dinero y los pecados sexuales. Y cuando hay pecado es cuando no se puede derribar las barreras que pone el enemigo. ¿Por qué razón? Porque no tengo la capacidad, porque hay pecado.
Por eso una de nuestras prioridades es recuperar la belleza y el propósito del diseño original de Dios para nuestra vida, mis amados. Por eso volvemos a nacer o nacemos de nuevo. Muchas cosas en la vida son buenas, como dije hace un momento, si las mantenemos dentro de los límites de la verdad de Dios. Yo me acuerdo que di una plática y en esa plática yo les dije por qué no es que estuviera malo bailar, sino que se usaba para la carne y ofendía a Dios. Y yo decía que las damas no deben bailar, porque voy a inventar un poquito, perdónenme, salsa, reggaetón, lo que usted quiera, que ya no sé ni qué ritmos hay, ¿no? En mi tiempo era cumbia, norteño y pop, listo, y rock, era todo lo que había. En sus diferentes derivaciones, pero era lo único. Ahora hay reggaetón, merengue, no sé qué tanto rollo, ¿no? Hacen hasta pastel con el ritmo, ¿no? No solo merengue. Bueno, el punto es de que cuando están bailando, se mueven las damas, tal vez lo esté disfrutando, pero los varones cuando ven que están moviendo la cadera, no están diciendo, qué bonito baila esa mujer. Les aseguro que no. Y si llevan un escote, no están diciendo, uy, qué buen ritmo lleva con los hombros. Jamás va a pasar eso, ¿no? Entonces, por eso es que debemos tener cuidado. Y una vez vino una persona, una dama también a reclamarme, porque a una hermana de la iglesia le dije, pues si tienes permitido bailar, baila con tu marido. Me dice, entonces sí se puede, pasó, claro, métete en tu casa, pon el ritmo que quieras y baila con él. Si lo que quieres es bailar, disfruta, prepara una velada romántica o prepara una velada amena, y no voy a seguir yo con eso para que no me regañe. El punto es que lo puedes preparar y bailar como tú quieras y con lo que tú quieras o no quieras ponerte, y tu marido va a estar contento, pero hazlo con tu marido. Bueno, tienen una plática estas hermanas, yo no sé qué clase de plática, y vienen y me reclaman. No, que no estaba permitido bailar, y por qué ella sí se lo permite y a mí no, porque tú eres soltera, hija. Todas las cosas no son lícitas, pero no nos dejemos dominar por nada. Siempre mira cuál es la intención por la cual reclamas o preguntas, porque a veces tu intención es justificar algo que estás planeando o quieres hacer que ya sabes que no debes hacer. Dios nos da esta ilustración de la armadura de Dios, se los platiqué la vez pasada. Lástima que no vi, estuve parado ahí viendo a alguien, les felicito, pero hasta le pregunté a mi esposa, ¿no tienes un vestido largo así de esos que están así medios entubados, se les dice? ¿Cómo se dice? ¿Sí? ¿Entubados? Porque no, hasta caminan las damas así, ¿no? Con sus tacones caminan, como Morticia, ¿no? Porque no pueden moverlo, porque está muy entallado, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es verdad, es el modelo, ¿no? Entonces lo iba yo a usar, pero mi esposa no usa de esos vestidos. Entonces no pude traerlo. Pero quiero que piensen en una dama que tiene ese vestido y se está cayendo su bebé a 7 metros de distancia y tiene que correr porque se le va a caer de la silla con todo el portabebé. ¿Cómo le hace? Lo más seguro es que le haga ¡fua! Y sale corriendo, si es que lo puede romper. O le grita a alguien, ayúdenme con mi bebé. Algo, pero no se va a poder mover si no lo hace. Eso es lo que estaba diciendo el Señor cuando explicó sobre la armadura del Espíritu, donde tenemos un cinturón, porque los soldados en ese entonces, ya les he dicho, usaban una túnica muy larga y para la batalla no podían moverse, podían mover así, pero en caso de correr o hacer otro tipo de movimiento estaban muy limitados. Entonces lo que hacían era, va para arriba, se lo amarraban y ya podían correr con libertad. ¿Con qué? Libertad. Tenían movimiento de libertad. ¿Tenían movimiento de qué? Libertad. Y por eso nos da esa ilustración, para que entendamos que debemos meter todo dentro de la verdad para poder vivir con libertad, mis amados. Ese es el meollo de este asunto. No debes dejar nada a medias o medios sujetadas, porque si se salía, se iba a interponer entre lo que querías lograr y no. Todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, todo lo que hablamos y hagamos debe estar filtrado por la palabra de verdad. Si no, podemos caer en excesos, sufrimiento interno y además hacer sufrir a los que nos rodean. Y nosotros fuimos llamados a ser luz de esta tierra. La sal conserva, la sal da vida, la sal da sabor a la vida. Y Dios dijo que tú eres la sal de esta tierra. Desde el momento que fuimos concebidos, ese es el problema, todos nosotros pensamos en nosotros mismos nada más.
Estamos influenciados por los demás, de lo que dicen de nosotros y de cómo nos tratan las demás personas. Dile al que está a tu lado, dile que no te importe lo que diga la gente. Ahora voltéese nuevamente y dile, pero realidad que no te importe. Y porque honestamente, no te importa lo que diga tu suegra, ¿ya viste lo que dijo tu mamá? Si no le importa, ¿por qué el reclamo? Si no te importa lo que dice la gente, ¿ya viste? Fulanita ni me saludó. Si no te importa, ¿por qué el sufrimiento? Porque en realidad sí nos importa, porque estamos influenciados, pensamos en nosotros mismos y lo que la gente piense de nosotros mismos. Somos el resultado de lo que la gente que nos rodea dicen de nosotros o hizo en las experiencias que vivimos con ellos. Sobre todo, escúchame bien, de lo que han depositado en nosotros las personas que son más importantes para nuestra vida. Y si no lo crees, habla con un psicólogo o un maestro con la capacidad al respecto y dirán que todos los niños, cuando están pequeños, aprenden del ejemplo. Están percibiendo todo lo que tú dices de ellos, lo que haces con ellos, y resulta ser una de las mayores influencias como padre para tus hijos. Por eso, papás, yo los exhorto a que cuando ven errores de sus hijos, no solo digan, es que él es así. Sé responsable, ora porque Dios se lo muestre, y mientras esté de tu parte, haz todo lo posible para guiarlo, aconsejarlo e influenciarlo para que supere ese error de su carácter. Porque es posible que el primero que lo marcó de esa manera haya sido tú. Y te lo dice un padre. La gente usualmente se define por su apariencia externa también, o por lo que puede o no puede hacer. Se consideran débiles, feos, viejos, chaparros, gordos. Yo me llamo alto y gordo, pero sé que soy güero y de ojos azules, no tengo problema. ¿Y de dónde sacan esas ideas las personas? De los que otros les hicieron sentir con su trato y sus palabras. Yo recuerdo a una dama que sufrió mucho por el marido que tenía, un hombre súper mega educado. La trataba con una educación impresionante, pero lo que hacía y le decía en privado sin gritar, le hacía sentir que nunca llenaba la expectativa de su marido. Y sufría mucho esa mujer, mucho. Sentía que la comparaba, sentía que no la valoraba, sentía que no le gustaba. Porque para muchos esto es muy importante, o para todos, perdónenme, es importante. ¿Cómo te ves usualmente? ¿Por cómo te ven los demás o por cómo te ve Dios? Y esa es una respuesta que todos los cristianos debemos buscar, analizar en nuestro interior. Si tú cambias en tu forma de mirar las cosas, te aseguro que las cosas van a cambiar. Pero tienes que tomar una decisión. ¿En qué te basas para definirte a ti mismo? ¿En cómo te ven o en cómo te ve Dios? Porque el espejo va a llegar un día que así como te dijo la verdad de lo guapo, lo guapa que eres y lo joven que estás, un día te va a decir, sigues siendo guapo, pero estás arrugado. Ya tienes 60 años. Me lo dijo a mí hace unos días. Era mi mejor amigo hasta entonces. Yo te pregunto esta mañana, ¿cómo te vas a ver? ¿Cómo te ven los demás? ¿O esta mañana vas a tomar la decisión de verte como Dios te ve a ti? ¿Sabes lo que Dios piensa de ti? Porque está escrito en la palabra. Yo cometo muchos errores, como esposo, como padre, como pastor, como persona. Cometo muchos errores, pero ninguno de ellos me define a mí, porque la palabra de Dios dice que no importa cuántas veces caiga, siempre que tenga la intención de no hacerlo, fiel y justo es Cristo para levantarme. Y Él mira mi iniquidad y aún así, si la reconozco, perdona mi iniquidad también. Porque iniquidad es cuando yo sé que está mal y lo hago a propósito porque quiero hacerlo. Y Él me dice, ¿lo hiciste? Te dije que no. Ok, ¿ya te diste cuenta que está mal? Sí, papá, perdóname, no pensé que pasara eso. Vamos, levántate y te vuelve a levantar. Pero no deben definirte estas cosas a ti. Vamos a ver Romanos 8:9, por favor. Estamos hablando de la carne y el espíritu y en el verso 9 que veíamos
Dice, ponme el 8, por favor. Dice, y los que viven según la carne, ¿qué dice ahí? Ahora sí, ponme el 9, por favor. Mas vosotros, todos juntos, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Somos pecadores y vivimos apartados de Dios. Somos malos y vivimos dentro de los límites y la voluntad de Dios, sí, pero Dios nos está regenerando, nos está creando desde nuestro interior, y hay una diferencia. Tú puedes adoptar, puede decir lo que le dijo un marido a su suegra. Estaba llorando, estaba totalmente frustrado, y le dijo de esta manera: es que suegra, no puedo creerle, por más que hago, quiere más a su hija que a mí. Las mujeres se rieron, porque saben que así debe ser. O sea, ¿cómo va a pedirle un marido a su suegra que le ame más a él que a su propia hija? No se puede. Dios ama a todos por igual, pero trata de diferente manera a sus hijos. Y los está formando, y los está bendiciendo, y los está guiando. Porque los que no creen en Él, ¿cómo los puede guiar si no se dejan? Es así de sencillo. Pero si alguno le dijera: Señor, estoy cansado de esta vida, ayúdame, Dios dice: hijo, vente nuevamente a la casa. Y lo empieza a tratar como hijo y lo empieza a guiar de nuevo. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Entonces, a pesar de vivir como si Dios no existiera, Él nos amó al grado que dio lo más valioso para rescatarnos a nosotros. Es fácil decir todas las cosas buenas que Dios piensa de nosotros, pero qué difícil es creerlo cuando ha sido maltratado, rechazado, abusado, perdónenme, hasta abusado sexualmente. Qué difícil es una cosa así. Por eso dice Dios que al que más se le ha perdonado, al que más mal se portaba, y le dijo Dios: perdóname, más ama a Dios. Porque si nadie ha amado a ese pobre hombre o esa pobre mujer que se sentía así, por eso era autodestructiva, pues al sentir el amor de Dios no tiene más que decir: sí, de aquí soy. Se agarra y no lo quiere soltar. Porque es su única salida, su solución, lo único que lo ha hecho sentir bien. El pecado, sobre todo el de sexualidad, es grave. Nos incapacita a vivir bien, nos cuesta buscar a Dios por sentirnos indignos. Y no voy a pedir que nadie levante la mano, pero tú sabes que si fuiste abusado, muchas veces luchas con el sentimiento de: ¿será que yo lo permití? ¿Por qué no grité? ¿Por qué no busqué ayuda? Y te sientes indigno. Entonces, cuando llegas al conocimiento de Dios, no puedes acercarte, porque esa indignidad que tienes de ti mismo te limita de cruzar el puente, que es la cruz de Cristo, y recibir todo el amor de Dios. Es sumamente difícil. El pecado nos ata para inmovilizarnos y manipularnos, llevándonos a seguir practicándolo, aunque sabemos que no debemos hacerlo. Y esa es la lucha que Pablo decía: no lo quiero hacer, pero ahora me doy cuenta que esta maldad que está en mí me manipula. Vamos a ver Génesis 1:27, por favor. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿A qué imagen nos creó Dios? Dile al que está a tu lado: te respeto por ser a la imagen de Dios. Mis amados, todos estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, aún los que no son cristianos. Todos. Y debemos respetarlos porque están hechos a la imagen de nuestro Dios. La carne se levanta contra Dios, y cuando tú no respetas a un no cristiano porque no es cristiano, estás atacando la imagen de Dios que está en él. Por eso merecen nuestro respeto la gente de allá afuera. La fe no entra con sangre, la religión no entra con sangre. Nunca debes abusar de nadie. La Biblia lo dice. Si tú eres cristiano, debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Debes ser tolerante con los que te fallan. Debes respetarlos porque están hechos a la imagen de Dios. Pero yo te pregunto esta mañana: ¿y tú te ves con la imagen y semejanza con la cual Dios te hizo de sí mismo? Porque tal vez por eso sientes que necesitas algo más y te ves feo,
que no das el ancho, que no vales. Cuando fuiste hecho a la imagen y semejanza de Dios. Recordemos que antes del pecado, Adán y Eva no eran conscientes del mal y la vergüenza, solo eran conscientes de su comunión con Dios y de lo que es bueno. Vamos a ver Efesios, por favor. La siguiente cita, perdón, es Gálatas. Gálatas 5, 19 al 21. El hombre es el que ha buscado vivir separado de Dios. Por eso dice en Génesis que no buscaban más que de todo el pecado. Dice que se trataron de construir una torre para crearse un nombre. Porque siempre estamos buscando reconocimiento. Porque cuando el pecado vino, lo primero que destruyó fue nuestra identidad como hijos de Dios. Gálatas, ¿no se las puse? Gálatas 5, 19 al 21, ¿no? Dice, y manifiestas son las obras de la carne, y manifiestos son los deseos desmedidos, y manifiestos son las cosas que no agradan a Dios, que te hieren y hieren a tus semejantes, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos. Imagínense, en la Santa Cena Pablo les escribe, oigo que entre ustedes hay pleitos y en parte lo creo. Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Están conmigo? ¿Sí? Envidias. Ay, es que ¿por qué Dios siempre los bendice a ellos? Envidias, homicidios. ¿Sabías que el homicidio también puede ser espiritual? Sí, dice la palabra de Dios. Sería otro tema. Borracheras, desenfrenos y cosas semejantes a estas, de las cuales, voy a leerlo ahí, de las cuales os lo he dicho antes, no, os amonesto, aquí dice denuncio, como también yo lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice ahí? Ahora, nosotros vamos a heredar el reino de Dios eterno, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo, sí o no? Vuelvo a la enseñanza que siempre les doy. La eternidad no tiene principio ni fin. ¿Sabes por qué no estás viviendo la herencia del reino de Dios? La respuesta es tuya. Porque desde el momento que recibimos al Espíritu de Dios, entramos en el rema de lo eterno. Por eso, no temían morir en el circo romano, porque ellos ya se veían en la eternidad. El problema es que nosotros todavía, con todo el conocimiento que tenemos, no vivimos la eternidad que es en Cristo Jesús. Todavía valoramos las cosas materiales y físicas. El pecado viola la imagen de Dios, ya que somos hechos a su imagen, aunque no sea cristiano, como dije. Así que el pecado, mis amados, atormenta, disipa, roba. Y Él está tratando de herir a Dios a través de nuestras acciones. Es ahí donde todos debemos tomar una decisión. ¿Por qué te cuesta trabajo perdonar al que te roba? Porque perdiste dinero. ¿Por qué te cuesta trabajo perdonar al que abusó sexualmente? Por todo lo que has sufrido. ¿Por qué te cuesta trabajo perdonar el adulterio, la fornicación, el desfalco? Porque te hiere. Sigues pensando en ti mismo, pero no en las consecuencias que trae el no perdonar. ¿Por qué no pides perdón? No, es que ¿cómo le voy a pedir perdón? Entonces voy a reconocer que estoy mal y no me voy a dejar ver mal. Y te vuelves a proteger a ti mismo por no humillarte, por no enfrentar el dolor y sigues velando por ti mismo antes que proteger la imagen y semejanza que tienes de Dios. Y solo decidiendo confiar en el amor protector de Dios, que busca lo mejor para los que son sus hijos, es que vamos a permitirnos hacer lo necesario
para poder salir adelante. Y cuando hacemos lo que dice la verdad, encontramos, escúchame bien, que el perdonar, el pedir perdón o el enfrentarnos a nuestros temores es liberador. Vamos a ver 1 Corintios 3, del 1 al 3, por favor, y con esto voy a terminar. Fíjate lo que dice aquí Pablo. 1 Corintios 3, por favor. ¿Era 4? ¿Te puse 4? No, 3 del 1 al 3, por favor. Ahí está. De manera que yo, hermanos, no pude explicarles las cosas como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, como que no tiene la madurez, como que no tiene la capacidad. Pero la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios nos da sabiduría y que le pidamos más abundantemente. Y dice que Él nos revelará todas las cosas. Así que Pablo no estaba diciendo si leían o no los manuscritos, como muchos leen las Escrituras, pero no las entienden y prefieren estar leyendo otras filosofías o enseñanzas, pero no leen la palabra porque te lo dicen, es que no la entiendo. Eso quiere decir que muchos de nosotros no somos guiados por el Espíritu de Dios, porque Él nos quiere guiar a toda la verdad de Cristo Jesús. Y Pablo les quiere hablar a ellos, pero dice, les tengo que enseñar de otra manera porque no tienen la madurez para entender esto. Verso 2, por favor. Dice, y les di a beber leche y no carne, o no vianda, dice ahí. Les di algo ligero, una enseñanza muy sencilla, porque aún no pueden digerirla, ni aún todavía son capaces. No puedo darles otra cosa, dice Pablo, porque en lugar de estar viviendo la verdad en el Espíritu, prefieren tener actos religiosos donde no permiten que mi Espíritu los transforme, de ser la iglesia que debe ser, que tú seas parte de ello. Versículo 3, por favor. Porque aún, dice ahí, son carnales. ¿Está bien ahí? Sí. Pues habiendo entre ustedes celos, fíjense, está diciendo, tus celos no te permiten madurar. Dice, tienen contiendas, tienen pleitos. Te das cuenta que estás peleando a cada rato y divisiones. Y les pregunta, ¿no sois carnales y andan, como dice ahí, como hombres como los que no conocen la verdad? Es interesante por lo que les está exhortando Pablo, porque ellos tenían, si lees todo el contexto, tenían una diferencia. Estaban diciendo, yo soy muy espiritual. Es más, yo soy más espiritual que tú porque yo soy de Pablo. Y el otro dijo, no, yo soy de Apolos. Y tenían esta discusión entre ellos. Y le está diciendo Pablo, ¿está bien eso? ¿No se dan cuenta que lo único que están haciendo es tratar de demostrar? ¿Qué tiene de madurez eso? Está diciendo, ustedes que se creen tan religiosos o tan espirituales, discuten de todas estas cosas cuando ya debieron haberlas superado. ¿Qué no saben que ni Apolo, dice Pablo, ni yo somos nada sino instrumentos de Dios? Todos somos de Cristo. Y ese debiera ser tu fundamento, eso debiera ser una realidad para ti. Y entonces dejarías estas palabrerías vanas y esas discusiones que no te llevan a ningún lado, dice. Mis amados, tenemos nosotros que aprender a madurar. Me gustó mucho una oración que Joe nos explicó cuando estábamos en el retiro de varones, y no sé si los varones se acuerdan, pero dice, aprendan a escoger sus batallas. Por todo discutimos. Si le falló la coma, porque no le puso la coma. Si le falló esto, porque no lo puso. Que si lo dijo mal, porque lo dijo mal. Si lo dijo bien, porque está demostrando. Y nos metemos en un estilo de pleito y contienda que no logramos superar estos sentimientos de querer demostrar quiénes somos, cuando lo que deberíamos proteger es la imagen y semejanza que tenemos de Dios. Los espirituales, al hacer las cosas, tienen como fundamento el querer ver, el querer ser santos como es nuestro Padre. Nada más. No buscan otra cosa. Un hijo hace cosas para que su padre se sienta orgulloso. ¿Es verdad, sí o no? ¿Sí o no? Lo mismo debemos hacer nosotros. Debemos ser santos porque Él es santo. Debemos ser puros porque Él es puro. Debemos ser buenos porque Él es bueno. Debemos apartarnos de hacer todo ese tipo de cosas que lo único que hacen es atarnos, herirnos y nos llevan a herir
a los demás. Se me ocurre hacer una cosa. ¿Me prestas tu chalina? ¿Sí? ¿Me la prestas? ¿Sí? ¿Está tu mamita aquí? ¿Omar? ¿No está? Bueno, a ver, préstamela, por favor. Vente Gabo, vente Maru, por favor. Voy a usarlos a ustedes, ni modo, hoy les toca a ustedes. A ver si llegan. Párense aquí, por favor. Vengan, vengan, Jojo. Me falta uno, ¿dónde está Baruch? ¿Dónde está Baruch? Ven acá, Baruch. Hoy le tocó a la familia Gómez. Párate de este lado, hijo. Vente, Roy. La familia completa. Entre Gabriel, no, a mí no me vas a dar órdenes. Ok. Ellos representan a Adán y a Eva. ¿Ok? Cuando ellos vivían en la presencia de Dios y sin pecado, tenían una cobertura. Y la cobertura, dice la palabra de Dios, que Dios caminaba con ellos. Y tenían una cobertura. Pero Adán y Eva cometen un error. Y cometen un pecado. Con el paso del tiempo, tienen un hijo. Y entonces, dice Romanos, pónsela por favor. Pónsela. Te tienes que morir algún día. Dice Romanos que nosotros heredamos esa naturaleza pecaminosa. Es transmitida de una generación a otra generación. Y en Génesis 3 habla de eso. Pero también dice, como les dije, hubo hombres, hijos que venían de Adán. Entonces, él tiene un hijo y le pasa. Trataron de hacer una torre para buscarse un nombre. ¿Por qué? Porque el pecado se transmite hasta nuestro tiempo. Y así se va pasando de uno al otro. Ahí te quedas. Tú no tienes hijos todavía. ¿Puedes devolvérselo a tu abuelo, por favor? No se vayan. Pásaselo. El pecado no solamente son acciones, sino está demostrado que en el ADN viene escrito la influencia de nuestros caracteres sobre nuestros hijos, física y emocionalmente. Se transmite en ello. Entonces, Gabriel, volvemos a que es Adán y Eva, pero ahora es papá, y tiene un hijo y le transmite su pecado a su hijo. Pásaselo, por favor. Y cuando él tiene un hijo, le transmite todo a su otro hijo. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Así van saliendo las cosas. Y él, cuando tiene un hijo, transmite esto también a su hijo. Y se repite hasta la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Pero esto en la fe necesita tomarse una decisión intencional. Y cuando él tiene un hijo, yo soy tu hijo aunque no quieras, él me transmite su herencia de pecado, pero yo intencionalmente digo, mis hijos no vivirán lo que yo he vivido. Y se rompe la maldición generacional. El punto es que esto lo hago por fe, cuando arrepentido le pido a Dios perdón. Pero ahora yo tengo que conocer la verdad de cómo tengo que tratarlo a Él, cómo tengo que dirigirlo a Él, cómo debo expresarme a Él. Porque si Él es como yo, de un carácter así, sanguíneo, pues entonces nos vamos a llevar bien Él y yo. Pero si es de un carácter melancólico, va a chocar conmigo, aunque sea mi hijo, porque no le van a gustar las cosas que yo quiero hacer con Él. Y muchos se justifican, es que ya lo invité a jugar fútbol, pero a él no le gusta el fútbol. Es que ya lo quise llevar al cine, pero a él no le gusta el cine. El punto es que yo tengo que ver qué le gusta a él para bajarme a su nivel y mostrarle el amor de Dios en lo que él le gusta hacer, para que esa maldición que el enemigo quiere que yo retome y transmita, no sea más en mi familia. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ven los demás? ¿O a la imagen y semejanza que tienes de Dios?
Vamos a darles un fuerte aplauso, por favor. Gracias. ¿Me lo puedes dar, por favor? Cuando uno nace de nuevo, por respeto a Dios, decide no pecar para no ofenderle. Decide pelear su batalla negándose a sí mismo para hacer lo que Cristo sabe que en este caso mi hijo necesita que yo sea. Y para eso tengo que morir, para que Cristo viva en mí. La iglesia no somos una organización pasiva, somos un organismo fuerte, determinado y contundente. Vamos a cerrar nuestros ojos. Piensa por un momento. Piensa. ¿Qué es lo que Dios está hablando esta mañana? ¿Qué es lo que Dios está tratando contigo?